Damos gracias al Señor nuevamente por esta preciosa oportunidad que nos da de poder hablar de su palabra, esperando que las personas que el Señor ha escogido para que sean receptoras de su palabra se puedan sintonizar con nosotros. Y esto es la belleza del Evangelio y la gran bendición y en la cual nosotros los que compartimos la palabra pues reposamos, porque no es una obra humana, sino procede del Señor. Dios se interesa en algunas personas para que puedan escuchar su palabra y no es ninguna casualidad si usted en este momento pues nos sintoniza, se alinea con nosotros en las cosas del Espíritu. Queremos orar en el nombre de Cristo Jesús, darle gracias. Tenemos muchos motivos y muchas razones para darles gracias al Señor. Primero por esta salvación tan grande que nos ha regalado y luego porque las cosas que Él ha puesto en nuestro corazón que hagamos, las hemos empezado a hacer y pues estamos recibiendo bendición, como la clínica que le hemos estado anunciando en diferentes oportunidades ya se aperturó, tenemos 3 semanas y nos alegramos mucho porque ha respondido la gente buscando la asistencia y eso a nosotros nos alegra ahora porque servimos al Señor espiritualmente y también servimos al Señor, si usted quiere verlo humanamente o socialmente, porque nos interesamos en aquellas personas que están carentes de salud y les proponemos ayudarles en cuanto a lo que están viviendo, a través de examinarles, a través de poderles regalar medicina si es que la tenemos. Y si no, pues se le da una receta con medicina alternativa de buena calidad. Entonces es una razón más que para darle gracias al Señor, porque gracias a Él pues estamos haciendo estas jornadas cada martes a partir de las 7 de la mañana para las 2 de la tarde. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estamos agradecidos contigo por la oportunidad que nos das nuevamente de poder proyectar tu palabra, de sintonizarnos con aquellos que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Y te agradecemos sobremanera porque entendemos y sabemos que solamente somos vasos en los cuales tú viertes, tú derramas de lo tuyo y nosotros gustosamente lo compartimos con aquellas personas que se adhieren a ti y tienen necesidades. Oramos por aquellos, Señor, que han llegado a la clínica, que la medicina sea efectiva, por aquellos que están enfermos y que no nos han podido visitar, pues visítalos tú, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el médico divino por excelencia y nosotros lo creemos y una palabra tuya, Señor, puede sanar, puede libertar, puede sacar del alcoholismo, puede sacar de la drogadicción a cualquier persona. Y no que vive en la vecindad, sino en cualquier parte del mundo, porque tu palabra es poderosa para poder hacerlo. Y en eso confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, úsanos en esta oportunidad y Señor, que podamos nosotros explicar la palabra que tú tienes en este día para tus hijos, para tus seguidores, para aquella gente que se interesa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Vamos a hablar en el primer libro de Reyes, en el capítulo 3, sobre algo muy precioso porque habla sobre la vida de Salomón, los inicios, los principios de este joven rey que tuvo que suceder en el trono a un gran rey llamado David, un hombre que mientras estuvo alineado con el Señor, Dios era el que gobernaba. Mire cómo David, siendo rey, él cuando salía a la guerra no consultaba primero a los generales, a los estrategas de guerra, sino a los sacerdotes. Iba con los sacerdotes
y les pedía de favor que hablaran con el Señor y que Dios les dijera qué hacer. Qué lindo. Y cuando salía a la guerra, pues David ganaba aquellas batallas, pero no era David, sino era el Señor. Esto nos da a entender de que la palabra de Dios nos guía y la palabra de Dios nos da una victoria. Si muchos de nosotros hemos fracasado en la vida es por la necedad y la soberbia, el orgullo y la arrogancia con la que hemos vivido. No nos dejamos aconsejar aún en el Evangelio. Nos precipitamos y hacemos cosas y las ponemos delante del Señor, y si sale eran de Dios y si no salen pues no eran de Dios, porque no esperamos la respuesta de parte del Señor. Vivimos en un mundo muy apurado, vivimos en un mundo muy agitado, ya no nos detenemos ni siquiera a comer en una mesa, sino hoy te ofrecen comida, la cual le llaman comida rápida, y comes en el carro, comes en la calle, en la bicicleta, en la moto, en lo que andes. Hemos perdido mucho, pero le cuento algo, que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, y está interesado en nuestra vida, sobre todo en aquel que ha entregado su vida al Señor. La vida tuya, la vida mía, le pertenece a Dios. Entonces, si somos siervos del Señor, somos seguidores del Señor, Él está interesado en nuestra vida, en que nosotros vivamos de una manera bendecida y abundada. Y entonces dice aquí la palabra que Salomón sucedió en el reinado a David, y en eso estaba porque en el tiempo que David vivió bajo la teocracia de Dios. Cuando hablamos de teocracia estamos hablando bajo el gobierno de Dios. Qué lindo es eso, ¿verdad? Porque digamos, si nos dicen algo, mire, fíjese que vamos a hacer esto, ¿usted qué dice? Sí, hagámoslo. Tal vez tendríamos que decir, espéreme, voy a consultarlo con el Señor, y Dios te dará la respuesta. Lo único es que nosotros, como vivimos en un mundo muy rápido, muy agitado, muy convulsionado, no somos muy pacientes para esperar la respuesta de Dios, y tomamos decisiones y determinaciones que a la larga nos traen grandes conflictos, nos traen grandes problemas y nos traen situaciones difíciles a nosotros, de las cuales, gracias a que tenemos a Cristo Jesús y a Dios a nuestro favor, nos sacan. Pero mientras estamos en esas batallas, sufrimos, nos desalentamos, nos desanimamos, nos frustramos. Algunos abandonan el Evangelio por un tiempo, porque Dios tendrá misericordia de ellos, y yo ruego que los haga volver. Y entonces resulta que dice la palabra que Salomón emparentó con Faraón, rey de Egipto. Pues tomó a la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. Esto era por razones políticas. Y mientras, dice, acababa de edificar su casa, también la casa del Señor y la muralla alrededor de Jerusalén. Solamente que el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque en aquellos días aún no se había edificado la casa al nombre del Señor, el templo. Ese templo maravilloso que cuando lo construyó Salomón, los proyectos nacieron en el corazón de David, subieron a su mente, pero el Señor le dijo: David, tú has sido un hombre sanguinario, has derramado demasiada sangre, porque Dios se alegró sobremanera. Dice que Dios se regocijó cuando un día David, cuando ya estaba fuerte, cuando ya su reinado estaba fortalecido por el Señor, David le dijo al Señor que le iba a hacer una casa, y Dios se alegró y le dijo: ninguno, ninguno de los que han reinado, ninguno de los que han entrado a Canaán, ninguno ha pensado en hacerme una casa, sino que yo siempre he vivido en tiendas, dijo el Señor.
Se recuerda que Moisés vivía en tiendas y a Dios le hicieron una tienda que le llamaron la tienda de reunión, porque el Señor es tan lindo, tan grande, pero tan humilde, que ahora vive en una tienda no hecha por manos humanas, sino una tienda que Él hizo, que somos nosotros. A nosotros nos llama en determinado momento tienda y vive adentro de nosotros y anda proponiendo a través de los hombres, a través de la palabra del Señor, a través de seres espirituales, a la gente que lo dejen vivir en Él, en ellos, que lo dejen vivir en donde Él tiene derecho de vivir, pero no ejerce posesión de derecho, sino suplica, pide. Por eso es que el primer paso en el Evangelio es arrepentirse y dejar que Cristo Jesús entre a la vida del creyente, del que cree, y se le pregunta. Fue una pregunta que me hicieron hace mucho tiempo, muchos años, y que Dios bendiga a los que me preguntaron. No fue fácil, me costó, pero fue la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Y entonces preguntan. Y aquí podemos ver entonces que el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había una casa al nombre del Señor para poder usarla. Entonces dice que Salomón, ¿cómo es importante esto? Salomón amaba al Señor y como amaba al Señor, él andaba en los estatutos que su padre David le había manifestado, pero no eran los estatutos de David, sino eran los estatutos de Dios. Y dice que aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos porque no había un lugar adecuado, acordémonos que cuando está hablando de lugares altos, más adelante y en otros pasajes eran lugares de idolatría y aún hoy son lugares de idolatría. Nosotros que vivimos aquí en Guatemala, hay mucha gente en el altiplano eh, que practican la idolatría y en los lugares altos, en las montañas, en los montes elevados, se van y tienen altares para hacer hechicería y hacer brujería. Pero eso no viene de ahorita, eso viene de mucho tiempo atrás, como lo dice la palabra. Sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos, pero lo sacrificaban y quemaban incienso al Señor. Pero estas costumbres eran costumbres paganas, idolátricas, y entonces dice aquí que el rey fue a Gabaón a sacrificar ahí. Esto era para el Señor, porque este era el lugar, era un lugar alto y principal, y Salomón aquel día ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Era un pueblo que amaba tanto a Dios que David le transmitió ese amor a su hijo Salomón, y Salomón ofreció en aquella oportunidad 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gaabón, y a través de esos 1000 holocaustos que él los ofreció, Salomón oró, cantaron, honraron a Dios y se regresó para su casa. Aparentemente no pasó nada, pero no importa que nuestros ojos no miren y nuestros oídos no oigan lo que está ocurriendo en las cosas espirituales. Nosotros debemos de tener la fe que es para el Señor y que el Señor lo va a recibir cuando nosotros lo hacemos con alegría y lo hacemos con sinceridad. Y entonces el rey fue a Gabaón a sacrificar ahí porque ese era el lugar alto principal, y Salomón aquella oportunidad ofreció 1000 holocaustos sobre el altar, dice la palabra. Y en Gabaón el Señor apareció a Salomón de noche. Seguro se quedaron a dormir ahí, hicieron una tienda y se le apareció de noche en sueños. Mire que, porque esa era una de las maneras que Dios se aparecía en aquellas oportunidades a los hombres
podemos ver otros pasajes donde se les apareció en sueños. Y entonces a Salomón de noche se le apareció en sueños y Dios le dijo, le habló Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Qué importante es esto. Dios estaba tan feliz, tan satisfecho, esa es la palabra, con la honra y con la gloria que este hombre le había dado a través de los holocaustos. Bueno, hoy ya no hay esos sacrificios. Hablemos del culto. Como el culto, nos reunimos varias personas a hacerle culto al Señor, pero el culto es un culto individual. Y entonces Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar y en Gabaón se apareció a Salomón el Señor de noche en sueños y le habló Dios y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Qué importante es esto para el hombre. Porque hoy estamos llenos de necesidades y si Dios nos pidiera en este momento que nosotros le digamos qué es lo que queremos, a saber qué podríamos decir cada uno de nosotros. Pero este hombre me deja sorprendido porque cuando el Señor se le apareció, le da la orden, le dice, pide lo que quieras que yo te dé, porque como para Dios no hay nada imposible, lo que tú pidas, eso te va a poder dar el Señor. Entonces Salomón dijo, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Yo me di cuenta que tú honraste a mi padre. Yo me di cuenta cómo tú fortalecías a mi padre. Yo me di cuenta cómo tú lo amabas y cómo mi papá te honró haciendo sacrificios y tú le respondiste. Dice, según él anduvo delante de ti, mire cómo anduvo, con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo, que era él, que se siente en su trono, como sucede el día de hoy. Qué lindo la humildad de este joven rey llamado Salomón. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi papá, David. Yo soy un joven, yo soy un muchacho, no tengo experiencia, no sé cómo salir, no sé cómo entrar. Oiga, qué humildad la que está manifestando este hombre. Está manifestando que él no puede, está manifestando debilidad, está manifestando que necesita la ayuda del Señor. Y eso es muy importante en la vida nuestra, en la vida espiritual, en la vida del cristiano. Y dice, tu siervo está en medio de tu pueblo. Por eso es que la iglesia es del Señor y nosotros como servidores de Dios debemos de pedirle al Señor que nos dé la dirección para poderla dirigir, que nos diga Él cómo, que nos diga Él qué es lo que tenemos que hacer. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste. Un pueblo numeroso, inmenso, que no se puede enumerar ni contar porque son muchos, es una multitud. Y entonces este hombre reconoce delante del Señor que son demasiados las personas, los soldados, un gran ejército. Yo soy un muchacho, yo soy muy joven y ahí dentro de ese ejército hay hombres de experiencia que tal vez me doblan la edad, han salido y han entrado y han ganado batallas y yo no tengo la capacidad que tienen. Fue sincero. Qué precioso es y qué lindo la llave para hablar con el Señor y que te venga el consejo es la sinceridad delante de Él. Y entonces, por eso
Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual escogiste. No era el pueblo de él, sino era el pueblo del Señor. Y yo le acabo de decir, no es la iglesia de ningún hombre, es la iglesia del Señor Jesucristo. Y por eso los hombres no podemos alzarnos, no podemos realmente ubicarnos como que fuéramos reyes, sino que realmente somos los mayordomos, somos los que cuidan, somos los vigilantes de la iglesia del Señor, este pueblo que escogiste, inmenso, que no se puede enumerar ni se puede contar por su multitud. Entonces, después de que le habla con el Señor, esta es una oración preciosa donde Él está haciendo más que ver al Señor, sino que hablando lo que realmente Él es. Pero luego dice, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento, para que tu pueblo, con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Qué importante es poder discernir entre el bien y el mal, porque hay cosas que al hombre le parecen buenas, que son malas, y hay cosas que al hombre le parecen malas, que son buenas. Por eso es necesario poder discernir todo esto. Da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal, pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Yo no tengo la capacidad, dijo él. Yo no soy capaz de hacer esto. Y esto dice en el versículo 10, y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. No le pidió cosas materiales, no le pidió riqueza, no le pidió oro, no le pidió que pusiera a sus enemigos por estrado de sus pies, sino le pidió, mire, le pidió sabiduría, le pidió consejo y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, has pedido la vida de tus ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia. Mire, esto agradó profundamente a Dios, porque aquí se viene a cumplir lo que dijo el Señor: busquemos, propongan, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que tú necesitas te va a venir como una añadidura. Soy testigo. No me gusta mucho hablar de estas cosas porque no quiero enfocarlo en una cosa material, sino quiero llevarle a las cosas espirituales, pero hay situaciones que no se pueden negar, que cuando uno busca sinceramente las cosas de Dios, viene la añadidura del Señor, no la estamos buscando, la añadidura nos busca a nosotros y Dios nos añade. Por eso lo que necesita un siervo, lo que necesita la iglesia, máxime la iglesia de Cristo que pasa necesidades, no se lo podemos pedir al mundo, no se lo podemos pedir a los gobiernos, no podemos sacar nuestras debilidades en público, nuestra escasez, porque tenemos un Señor que es grande en misericordia y que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en el mundo, el dueño de la iglesia. Entonces a Él hay que contarle, a Él hay que suplicarle, a Él hay que decirle. Y entonces por eso David en un momento determinado de su vida, cuando miraba aquellas cosas que ocurrían de la gente que venía de los lugares altos, se tambaleó un poco, hizo una pregunta y dijo: ¿levantaré mis ojos a los montes?
También yo alzaré mis ojos a los montes. No, dijo inmediatamente, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene mi auxilio, de ahí viene mi socorro. Aunque estés, que pareciera que te vas a ahogar, que te estás hundiendo, el Señor te dejó la palabra y dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor lo toma y lo levanta y no dejó que su siervo se hundiera y no se rió ni se burló de él, sino le dijo, hombre de poca fe. Porque al ver alrededor, al ver las olas, al ver el ambiente, se empezó a hundir, porque ya había empezado a caminar sobre el agua. Pero cuando vio las cosas que lo rodeaban, se empezó a hundir, empezó a perder la fe, y por eso el Señor lo amonesta. Y ahora a Salomón, por cuanto has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido para ti la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia. ¿Para qué quería la inteligencia? Para administrar, para equidad, igualdad, justicia. Justicia para el pobre, justicia para el rico, justicia para el que tiene y justicia para el que no tiene. Entonces el Señor no le dijo, bueno, entonces mira, dentro de tantos días lo voy a hacer. No, en ese mismo momento dice, he aquí he hecho conforme a tus palabras. Te voy a conceder lo que me pediste. He aquí te he dado un corazón sabio ahora y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Dios le dio en ese momento inteligencia y sabiduría. También te he dado lo que no me has pedido. Cuando llenas el corazón del Señor, Dios te añade, Dios te da las añadiduras. Y tú te sorprendes porque dices, pues yo no pedí esto. Sí, pero por cuanto pediste con sabiduría, cuando pediste con inteligencia, Dios se agradó y te añade de las cosas que tú estás necesitando. Y hasta regalitos te da el Señor. Te he dado, dice, también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y dice que la sabiduría de Salomón era extraordinaria. ¿Y cómo no iba a ser extraordinaria si no era de él, si no era de Dios y venía de la presencia de Dios? Y entonces le hace un requisito. Y si andas en mis caminos, guardando mis estatutos, guardando mis mandamientos como tu padre David anduvo, entonces te voy a añadir, te voy a prolongar días. No es tomando vitaminas, no es haciendo esto, no es haciendo lo otro, sino obedeciendo y honrando a Dios. Salomón despertó y vio que había sido un sueño. Entró en Jerusalén, se puso delante del arca del pacto, hizo culto, ofreció holocaustos al Señor. Este hombre Salomón, que estaba tan agradecido porque le dio Dios esta inteligencia, esta sabiduría, y inmediatamente le llevaron un caso que por razones de tiempo ya no me va a dar, no podré explicarle. Y en aquel caso que le llevaron de dos mujeres que estaban peleando a un niño porque uno ya había muerto, y una dijo, bueno, partamos al niño, dijo Salomón, para que le toque la mitad a cada uno. Sí, dijo la mujer. Y entonces se quedó viendo Salomón y dijo, no, la madre de este niño es aquella que no quiere que matemos al niño y aún permite perderlo. Ya la sabiduría de Dios estaba actuando en la vida de Salomón. Dios nos hace sabios en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo de pecado, en medio de un mundo de avaricia. A nosotros los cristianos, los que confiamos en el Señor, Dios nos tiene en una esfera
diferente. Que el Señor le bendiga. Ha sido un gusto poder hablar con usted y esperamos volver a hacerlo dentro de los próximos días. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.